Audio Jungle. ¿Qué son y para qué sirven los microservicios? Esta palabra de microservicios ya se está popularizando, pero hay que entender muy bien de dónde vienen y seguramente debemos de entender hacia dónde van. Todavía no llegamos a la culminación de dónde vamos a llegar con los microservicios porque estos siguen avanzando, porque sencillamente la red sigue avanzando. Los protocolos de la red, estoy refiriéndome al TCP/IP, al HTTP, siguen avanzando, se está haciendo una nueva liberación de lo que es el protocolo HTTP y conforme vayan evolucionando estos servicios, estos protocolos, también los microservicios van a ir evolucionando. Entonces, nos dice aquí que el enfoque tradicional para el diseño de aplicaciones se centraba en la arquitectura monolítica. Entonces, ahora sí viene la primera pregunta. ¿Alguien conoce lo que es una arquitectura monolítica? O más bien, Sí, ¿qué es arquitectura? ¿Alguien que sepa qué es una arquitectura de software? sería como todo el diseño el conjunto de características que tienes para armar la aplicación. Exactamente. En una arquitectura formal, esta yo la estoy sacando de la IEEE. ¿Alguien conoce la IEEE? Ok, la IEEE es una organización y vamos entendiendo un poquito más de dónde surgen estos conceptos, ¿no? Les voy a pasar una página. Esta es la IEEE. La IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos, ¿de acuerdo? Y bueno, tiene sus orígenes hace muchísimo tiempo, en donde, ¿por qué se llama así? Ingenieros eléctricos electrónicos. Porque en el momento en el que se empezó a desarrollar microcontroladores, cada país, cada región del mundo empezaba a hacer sus propias denominaciones, ¿no? Entonces, de un lugar le llamaban así, en otro lugar le llamaban de otra forma, y ambos hacían prácticamente lo mismo, ¿no? Quien no haya tenido oportunidad de viajar o de conocer, imaginémonos que son los contactos de la pared, ¿no? Cada región es distinta y cada región tiene su propio voltaje. Entonces, en sus inicios, la IEEE lo que quería es que unificar todo este conocimiento para que no tuviéramos esas discrepancias, ¿no? Alrededor del mundo. Entonces, eh, por eso empezó de ahí. Ahora, después se empezó a mover hacia otros sitios. Entonces, esos otros sitios empezaron a crecer y llegó la época del software. Entonces, la época del software es bien interesante porque también lo que hace la IEEE es tener una conciliación de conocimientos en cuanto a lo que es el software. Entonces, aquí le podemos poner la facción que se llama computer. Computer es aquella que se encarga de poder tener todas estas eh, relaciones, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver, ustedes pueden ser miembros de la IEEE y les baja todos sus estándares, ¿no? Todas esta parte muy interesante de que son los términos, por ejemplo, de aquí de la IEEE salió lo que es HTTP, salió lo que es eh, el TCP, diagonal IP, salió lo que es el www, salió lo que es la parte de seguridad, lo que son sockets, lo que son el JRMI y una serie de cosas. Entonces, es muy interesante que ustedes de vez en cuando, no es obligatorio ni mucho menos, pero si quieren entender ustedes qué es esta sociedad, les comparto este link para que ustedes vayan viendo qué es lo que se necesita, ¿no? Entonces ahí. Entonces la IEEE, dentro de una facción, hay un documento muy grande que que son estos tipos de, ¿cómo les? Son facciones que se dedican realmente a recibir
toda esta información alrededor del mundo, ellos lo que hacen es que la condensan y lo que sucede es que les otorgan términos comunes a todos, ¿no? ¿En dónde aparece esta información? En un libro que se llama el Sweetbook. Entonces, si se fijan ustedes, viene de la parte de Computer OR y aquí ustedes pueden observar cuáles son esta terminología que tiene que ver con el software como tal, ¿no? Entonces, ya tenemos la versión 3, ustedes la pueden bajar sin ningún costo, la pueden bajar en español o en cualquier otro idioma que ustedes necesiten. Y precisamente, el Sweetbook, lo que nos hace es que nos dice que una arquitectura es la parte fundamental de una organización en donde un sistema está compuesto por componentes y la relación que tienen entre ellos. Entonces, una arquitectura está compuesta por componentes y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, al saber esto, estamos hablando y regresamos al punto de lo que es una arquitectura monolítica. Entonces, una arquitectura monolítica nos dice principalmente que una aplicación tiene inmersa todos los componentes y todas sus relaciones. Ahorita vamos a verlos un ejemplo. Nada más déjenme compartir esta parte y la ponemos ahí. Entonces, sabiendo lo que es una arquitectura, porque ustedes seguramente han escuchado lo que es, hay diferentes tipos de arquitectos. El arquitecto empresarial, el arquitecto de soluciones, el arquitecto de la nube y el arquitecto de software. Son 4 roles principales. Cada uno se especializa en algo. Lo que hace el arquitecto es diseñar los componentes y sus relaciones, basados en un stack de arquitectura. ¿Qué significa un stack de arquitectura? Ahora lo vamos a ver. Y para esto nos vamos a meter. ¿Ustedes saben qué utiliza Uber por dentro? ¿Alguien sabe cómo está Uber? No, ni idea. ¿No? No. ¿O cómo está Google? ¿Qué arquitectura? O sea, ¿qué herramientas usan? Ah, pues bueno. Les voy a pasar esta página. Esta página se registran sin ningún problema con su cuenta de Gmail. Seguramente todos tienen una cuenta de Gmail. Y vamos a entender un poco. Entonces, cuando ustedes se meten, aquí hay una parte en donde le dice Browse Stacks. Entonces, aquí en la parte de abajo, ahora que cargue, nos va a mostrar cuáles son la tecnología que utiliza Uber. Vamos a verla, ¿no? Entonces, por ejemplo, Uber utiliza su stack de tecnología. La tecnología se divide en front, middleware y backend. Front es lo que utiliza el usuario, ¿no? En donde le da clic y donde ve las gráficas y demás. El middleware es aquel que tiene las reglas de negocio y ahí entran lo que son los llamados servicios. Ahorita nos vamos a meter todavía con los microservicios, pero ahí es donde están los servicios. Y el backend o la parte de la data significa que es donde se guarda la información. Entonces, estos son mis componentes a nivel tecnológico. El arquitecto lo que hace es ver las relaciones entre ellos. Es decir, ¿por qué me conviene utilizar React? ¿Y por qué no me conviene utilizar Java MVC? Entonces, él lo elige porque ve cuáles son las ventajas y desventajas y sabe si sí o no afecta positivamente el uso de estas tecnologías para la compañía. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ustedes pueden ver el stack de tecnología que utiliza Uber. Por ejemplo, utiliza jQuery, utiliza Python, Node, React y Nginx. Nginx, pues bueno, aquí cobra relevancia porque este es el gateway de Netflix, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahí está. Utiliza Java, utiliza MySQL, utiliza Postgres, que son su base de datos. También utiliza MongoDB y Redis, ¿no? Que esos son la parte de la base de datos no relacional. También utiliza lo que son Amazon Elastic Cloud
Dos, utiliza Kafka para análisis de logs, utiliza Swift para hacer programación a nivel de, de la parte del iOS, ¿no? Utiliza Go, Objective-C y utiliza todos estos, ¿no? Entonces ustedes más o menos se dan una idea de lo que utiliza Uber por dentro. ¿Dónde entran los servicios? Los servicios entran en Java y entran en Go. Eso es otro lenguaje por lo cual se utilizan los servicios. Go es un lenguaje de reciente creación, no tendrá más allá de 5 años, desarrollado por Google y hace poco, pues bueno, fue la liberación como tal, ¿no? ¿Por qué les explico esto? Porque cuando entendamos qué son los servicios, y regresando a nuestra presentación que tenemos de este lado, nos está diciendo que tenemos que entender qué es una arquitectura. Una arquitectura ya vimos que es por parte de la IEEE, que es el uso de componentes y la relación que tienen entre ellos, ¿no? Entonces ya nos fuimos al stack de tecnología y ya sacamos qué tecnología la podemos utilizar, en este caso para Uber. Y entonces vamos a entender un poco qué es la arquitectura monolítica. Todos la hemos utilizado y esta tiene una gran desventaja. Cuando más grande es la aplicación, más difícil es solucionar los problemas que se presentan y agregar funciones nuevas rápidamente se convierte en un gran problema. Y vamos a entender por qué. Justamente aquí tenemos lo que es una arquitectura monolítica. Como ya vimos, el stack de tecnología es aquel software que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en este caso, como ejemplo, esta compañía está utilizando del lado de su front Angular y Vue. Son tecnologías que están ahora en boga y que también son muy utilizados, ¿no? Pero en el frontend puede haber cualquier tecnología que ustedes prefieran. Puede ser Python, puede ser JavaScript, puede ser Node, puede ser React, eh, puede ser Java con la parte de struts o la parte de faces, lo que ustedes quieran, ¿no? Es entender muy bien qué es el front. Posterior a ello, la parte de una arquitectura monolítica nos dice que este usuario, cuando hace peticiones a nuestra aplicación, todo está inmerso dentro del mismo servidor y es decir, está dentro de la misma Java Virtual Machine. Entonces, supongamos que este usuario se mete a jugar y entonces hace uso de este servicio que está hecho en Java, ¿no? Característica fundamental de una arquitectura monolítica es que todos los servicios que están ahí adentro de esta arquitectura deben de compartir el mismo lenguaje y la misma versión. Y todos están inmersos dentro del Java Virtual Machine. Entonces, si yo te utilizo un Java Virtual Machine de la versión 8 de Java o de la versión 6 de Java, entonces todos los demás lo deben de utilizar. Entonces, sigamos con este ejemplo. El usuario llega a través de su front, en este caso va a consumir algún juego, ¿no? Entonces él está jugando, tras. Después llega otro y entonces pide el detalle de su cuenta, por ejemplo. Entonces ahí está ocupando el detalle de su cuenta. Después viene otro y entonces revisa otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, su estado de cuenta. Si en este caso podemos decir que este es para jugar, entonces uno juega, otro ve el detalle de sus transacciones, el otro hace operaciones bancarias, el otro puede estar generando facturas, pero si se fijan, todo está contenido en el Java Virtual Machine. Para los que ya tienen un poco más de experiencia con el Java Virtual Machine, ¿cuál es uno de los errores eh, que manda la consola cuando los recursos están por acabarse o ya se acabaron? El Stack Overflow. Exactamente. Hay dos, el Stack Overflow o el Java Heap Space, ¿no? Son dos muy comunes. ¿Esos por qué creen que ocurra para los que tienen mayor experiencia en Java? Por los recursos del equipo, ¿no? Exactamente. Todos estos, al ser una arquitectura monolítica, están utilizando los mismos recursos del Java Virtual Machine. Quien haya tenido experiencia iniciando un Java Virtual Machine o
cualquier otro sistema, por ejemplo, un Apache, un Tomcat, un WebLogic, un Westfair, un Glassfish, todos estos se instalan dentro de un servidor físico. Entonces, el servidor físico tiene ciertas limitantes. ¿En dónde están las limitantes en un servidor físico? ¿Recuerdan? Pues todo lo que tiene que ver con la RAM, el Es procesador. correcto. Falta uno importante, el espacio del disco duro, ¿no? Ujú. Sí. ¿Y un cuarto cuál podría ser? El sistema operativo. Exactamente, ¿no? Que un Windows 10 profesional, que un Windows Server R12, que un Linux en sus diferentes variantes, Ubuntu, Debian, Gentoo, ¿qué otro? Slack, ¿no? Y todos esos. Porque cada uno de ellos hace su propia administración. Entonces, por eso se le llama limitantes a la arquitectura monolítica, porque ¿qué pasa cuando ya se acaba la RAM de su equipo? Pues ya no hace nada, ¿no? Y se empieza a sobrecalentar. ¿Qué pasa cuando los números o los gigahertz de su procesador se acaban? Porque no es lo mismo utilizar un i3 de generación 7 que un i3 de generación 10, ¿no? O un servidor o un procesador para servidores como es el CEO, ¿no? O los nuevos procesadores de la Mac, ¿no? Un AMD, un M1, ¿no? Son diferentes. Cada uno de ellos tiene sus propias limitantes y cada uno de ellos tiene sus propias formas de resolver las cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a consumir un sitio o un producto o una aplicación que todo está contenido sobre la Java Virtual Machine, y si no lo tenemos muy bien controlado, el que está jugando se va a llevar todos los, a ver qué es un microservicio como tal. Los microservicios son un estilo de arquitectura. Como ya vimos, la arquitectura no es otra cosa de definir componentes y cómo se relacionan entre ellos. Y partiendo de lo que es el stack de tecnología. No es lo mismo utilizar para el front Vue.js que Node.js. No es lo mismo utilizar eh, Python, en este caso Java, al ser un lenguaje compilado y lo que necesita un Java Virtual, y aparte un Virtual Machine necesita más cores y más memoria RAM. Sí, hay una serie de tablas que se las voy a hacer llegar, que estas dependen mucho de las características propias de dónde van a montar sus contenedores. No es lo mismo montarlos en Amazon Web Services que en Microsoft Azure, que en Spring Cloud, que en DigitalOcean, ¿no? Son muy diferentes. O una nueva nube es Huawei, también es muy diferente, ¿no? Entonces, justamente eso lo decide el arquitecto. ¿Qué se llama el arquitecto que hace eso? El arquitecto de la nube, ¿no? El Cloud Architect. El Cloud Architect ya sabe muy bien cómo se desempeñan cada una de esas tecnologías dentro de una nube en específico. Y por eso, supongamos que los desarrolladores ya tenemos los backends y los microservicios van a ser el backend que se va a conectar con el frontend, supongamos, ¿no? Entonces, todo nuestro backend lo vamos a dividir en microservicios. Entonces eso no le toca al desarrollador, sino le toca al arquitecto de la nube. O sea, yo, desarrollador, le entrego mi código de la nube o el desarrollador tiene algo que ver ahí. No, el desarrollador al final del día te dice cuáles son las características propias del sistema, ¿no? Te dice, está hecho en Java y utiliza estas bases de datos. ¿Qué es lo que intercambiamos o para qué diseñar ese servicio?
Está para hacer una consulta, para generar reportes, para hacer login, ¿no? Cada microservicio debe estar especializado. Por ejemplo, un servicio muy sencillo es aquel que te da tu perfil una vez que ingresas al sistema. Entonces, ese únicamente hace una consulta a base de datos y te regresa la información de quién eres, cómo te llamas, cuál fue la última vez que accesaste, eh, si tu membresía esté activa Ajá. o no, si tienes algún mensaje. Y eso sí, si está en Java, te recomiendan un core, 122 megabytes de disco duro. Porque es muy sencillo, ¿no? Entonces el arquitecto con la experiencia que va teniendo va diciendo, ok, pues bueno, pues mira, no es lo mismo para una región en específico, a nivel nacional o a nivel internacional, ¿eh? Y eso ya el arquitecto debe de meterse muy bien a saber cuáles son los requerimientos como tal. Eh, Ok. si quieren saber más de arquitectura, les puedo recomendar un sitio que justamente es donde se va haciendo la transición de lo que es desarrollador hacia arquitecto, porque el arquitecto ya tiene que tener cierta experiencia y tiene que tener, hay ciertas técnicas que se deben de llevar a cabo para poder realizar una arquitectura acorde a los requerimientos. Esa se llama TOGAF. No sé si la han escuchado. TOGAF es igual, es un consorcio que justamente ellos se fueron preguntando, oye, ¿cómo le hago? ¿Cuánto le asigno? ¿Es bueno asignarle esto? No es bueno asignarle esto. Es estándar un grupo que se llama The Open Group y en donde justamente este tipo de debates bastante interesante. Ahí ya se las comparto. Bueno, tal vez me suena un poco, pero bueno, a veces el diseñador ¿en qué haces esa configuración curso de asigno en el código o basta que se hace el deploy en la nube o qué etapa se hace? Ya está al final que se hace el deploy. Bueno, les conozco cómo se haga, pero bueno, supongo que en el curso lo vamos a ver, pero eso ya se hace hasta el final o desde antes se hace la configuración con el código, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay dos formas de poder service, por ejemplo, ¿no? Ok, Entonces sabe dónde picarle, sabe cómo hacer el deployment y sabe cómo hacer este tipo de cosas, ¿no? Y, y a ti lo que hace el arquitecto es que te va a hacer una entrevista como desarrollador, ¿no? Donde te va a hacer ciertas preguntas y va a conocer el perfil del servicio, ok, ¿no? Y, o sea, y va a establecer un nivel de criticidad. Entonces, eso se establece cuando ya te metes a la consola de la nube, cuando vas a hacer el despliegue. Le dices, a este le quiero asignar 2 cores, a este 4, lo quiero hacer con 2 gigas de RAM y le quiero asignar disco duro de estado sólido o disco duro normal, ¿no? O quiero hacer cierta configuración, pero es cuando ya se hace el despliegue. Sí, ok. porque lo podrías hacer tú desde, desde tu computadora, pero necesitas tener otro perfil. El perfil se llama DevOps, ¿lo han escuchado? Sí, El DevOps es el que utiliza el desarrollo, development, más operaciones. Y cómo se hace la unión a través de diferentes técnicas. Una de ellas es Terraform. ¿Lo han escuchado? No. Terraform es otra forma de poder decir infraestructura como código. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú ya tienes, por ejemplo, tus microservicios, dices, ok, yo como desarrollador ya tengo experiencia No, como arquitecto y ya tengo No, experiencia como DevOps, entonces ya lo puedo hacer yo. Entonces, cuando yo utilizo Terraform, le estoy diciendo a Amazon Web Service o cualquier nube, cuando hagas este despliegue, asígnale de forma inmediata estos cores, esta memoria RAM, este contenedor, este endpoint, una serie de cosas,
y ya a través de un makefile, que así se le llama, ya se puede hacer el despliegue, ¿sale? Pero para poder llegar a ser un DevOps con Terraform hay que tener mucho conocimiento a nivel de desarrollo y hay que tener conocimiento también para arquitectura, ¿de acuerdo? Y no sé si eso sí se escapa totalmente del curso. Es muy interesante. Estoy pasando aquí la página, por si le quieren dar una leída. Se llama Terraform. Como hacia DevOps. Exacto. Bueno, Sí, bueno, dependiendo del tipo de arquitecto, ¿no? Habíamos dicho que es el arquitecto empresarial, el arquitecto de soluciones, el arquitecto de la nube y el arquitecto de software. ok, bueno, pero Bueno, el punto es que la asignación de recursos del microservicio es hasta el despliegue, pues. correctamente. O que puede, tal vez ya no le tocó al desarrollador, pero el punto es que ya a nivel middleware o a nivel despliegue, ya a cada microservicio se le asigna cuánto CPU, cuánta memoria, Ujú. etcétera, ¿no? Sí, dentro de una organización de TI se deben de tener diferentes perfiles. Empezando por los desarrolladores, ¿no? Tienen que tener un perfil junior de 2 a 3 años y pueden ustedes hacer el cambio de junior a senior a través de certificaciones en Java o alguna otra tecnología. El senior empieza a partir de los 5 años y por lo regular ya tiene certificaciones y ya conoce muy bien cómo está, ¿no? Después viene lo que es el arquitecto de software. El arquitecto de software tiene un background muy importante como desarrollador senior y esto, pues bueno, ya tiene experiencia como de 7 años aproximadamente, ¿no? Porque ya sabe muy bien cómo documentar, cómo establecer interfaces y ya puede hacer un buen diseño, ¿no? De lo que necesitas. A la par se encuentra el Cloud Architect. El Cloud Architect es aquel que conoce muy bien la nube y él solamente, por lo más recomendable es que se especialice en una sola nube, ¿no? ¿Por qué? Porque él cuando le entreguen el código, él ya sabe cómo desplegarlo, cuánta memoria asignarle, en dónde darle clic, en dónde no darle clic. Y él se mete también mucho a los costos, porque cualquier nube te genera costos, entonces él debe estar muy atento a cuánto te genera. Después viene lo que es el arquitecto de soluciones. El arquitecto de soluciones tiene la capacidad de ver todo lo que es los diferentes tecnologías y sabe cómo unirlas de manera ordenada, ¿no? Entonces él te va a decir, oye, vamos a utilizar React del lado del front, del lado del middleware vamos a utilizar Python con Java y con Go. Y en la parte de atrás de la base de datos vamos a utilizar un cluster o un data warehouse con ciertas características, ¿no? Pum. Y el arquitecto empresarial es aquel que está directamente relacionado con eh, la mesa directiva en donde ellos dicen queremos aumentar las ventas un 30%. Él traduce ese objetivo a nivel tecnología que necesitas, ¿no? Entonces, y eso pues bueno, está más ligado a la parte de negocios. Entonces, también a la par, ustedes deben de tener un tester, también a nivel junior o senior. Ahora en estos momentos se está viendo un apogeo para los DevOps y también ustedes deben tener un DBA, ¿no? Aquel que se dedique a las bases de datos. Yo sé que esta estructura que les acabo de platicar es muy complicada dentro de una organización. Eh, Cuando vayan y encuentren una oportunidad, busquen que tengan estas, porque si no, a ustedes les va a tocar hacer todo, ¿no? A mí ya me tocó hacer de todo, y el gran riesgo que se corre, pues es que como no eres experto en algo, pues puedes estar omitiendo algo y entonces eso puede causar problemas, ¿no? Entonces se puede caer la aplicación y pues bueno, eso es una serie de dolores de cabeza. Entonces, nosotros nos vamos a dejar únicamente, vamos a ver un poco de arquitectura, por eso lo estamos tocando en estos momentos, pero también vamos a ver hacer desarrollo, ¿no? No vamos a ir más allá porque, bueno,
incluso el límite en cuanto al tiempo pues es muy limitado, ¿no? Entonces, continuemos. Otra característica de los microservicios es que ya vimos cómo son independientes. Funcionan sobre HTTP o HTTPS. Este es un protocolo, chicos. ¿Qué significa que sea un protocolo? Que tiene ciertos estándares a seguir. Exactamente, tiene ciertas reglas, ¿no? Estas reglas se deben de dar para que podamos establecer una comunicación entre pares, ¿no? Tiene que tener cierta sintaxis, tiene que tener ciertas palabras reservadas y tiene que tener una estructura. Entonces, nosotros cuando navegamos por el Internet y hablemos nuestro navegador, por lo regular siempre estamos utilizando HTTP. ¿Alguien puede decirme qué es HTTP, sus siglas? Les ayudo con la primera. Hypertext Transfer Protocol, creo. Exactamente. Y es simplemente cómo nosotros estamos compartiendo información de un punto A a un punto B y viceversa. ¿Quién es el que se encarga de definir el protocolo HTTP? Es el consorcio. Aquí venimos con otro consorcio, si se fijan, que se llama W3C. ¿Alguien lo ha escuchado? No, ¿verdad? Es medio complicado. Entonces, este es un grupo de expertos que también aquí ya le estoy compartiendo la información. Se llama W3. Y lo que nos hace es que nos dice cuáles son estos estándares en cuanto al protocolo HTTP. Entonces, si tú quieres, esto ya lo tienen los navegadores y los servidores web. ¿Qué es un servidor web, chicos? Un servidor web es aquel que te da las páginas en HTML, ¿no? Por ejemplo, esta página que yo estoy viendo es HTML y está siendo provista por un servidor web. Esta página puede estar en el middleware hecha con Java, hecha con Node.js, hecha con React o hecha con Python, ¿no? Cualquier otro lenguaje que soporte el HTML. ¿Cuáles servidores web conocen ustedes, chicos? El JBoss JBoss, ¿para quién es? Tomcat. para Java. Para Java también. JBoss es Java, Tomcat es Java. ¿Cuál otro conocen? Webfree. Apache. Apache, ¿para qué es? Lo he usado en Java y en PHP. PHP, no, principalmente. ¿Algún otro que conozcan? Ahí nos escuchamos bien, disculpa. Glassfish, Webfree. Ándale, el Westfire y el Glassfish. ¿Para quién son? Java. Para Java, ¿no? ¿En dónde se despliega un C#? En un IIS En IIS, que es de Windows, ¿no? de Windows. Exactamente. Entonces, todos esos servidores web entienden lo que es el HTTP. Entonces, el protocolo HTTP, ustedes le pueden dar una leída en la Wikipedia, funciona sobre ciertos estándares, como bien nos decía su compañera Sara. Entonces, nosotros estamos en el 1.2, ¿no? Y algunos ya están en el 2. ¿Ya vieron? Sale en el 2015. Ya se está funcionando el HTTP3, que ya trae un montón de cosas. Entonces, existen diferentes métodos de petición. El GET, el HEAD, el POST, el PUT, el DELETE, el TRACE, el OPTION, el PATCH, el MOVE. Todos estos. ¿Alguien ya había escuchado de estos? ¿De Bueno, cuál? ¿Perdón? de todos estos métodos de petición. GET, HEAD, POST, PUT, DELETE. Solo 4. Solo Sí, 4, ¿no? solo. Los demás están ahí metidos dentro del protocolo. Realmente, cada uno de estos métodos de petición tiene algo muy en específico, hace algo, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es el GET. El GET, como su nombre lo indica, solicita información, ¿no? De un recurso específico. La petición GET solo deben recuperar datos y no tener ningún otro efecto. Y así nos vamos con cada uno de ellos. Posteriormente lo vamos a ir viendo para qué sirve cada uno de ellos, ¿no? Pero lo importante es que sepan de dónde viene la palabra GET, de dónde viene la palabra HEAD,
dónde viene post, que es muy común utilizarlo, dónde viene el put, dónde viene el delete y algunos otros que vemos aquí. Entonces, cada uno de ellos tiene cierta funcionalidad dentro del protocolo HTTP. Entonces, lo que hace un microservicio es que no inventa el hilo negro, más bien utiliza los recursos que ya te da el protocolo HTTP para ser muy eficiente dentro de lo que es el intercambio de información a través de un protocolo, ¿de acuerdo? Los protocolos se establecen como una medida estándar para poder intercambiar tanto de ida como de regreso, ¿de acuerdo? Si no establecemos muy bien estos protocolos de intercambio de información, va a ser muy complicado que vayamos a tener interoperabilidad entre sistemas. Ya nos meteremos más a detalle en esto, pero lo que quiero que entiendan es que vean de dónde surgen estos datos muy específicos, ¿no? Realmente no necesitan leerlo todo, más bien se deben de quedar aquí con los métodos de petición y aparte deben de tener muy en cuenta cuáles son los códigos de resultados. ¿Esto qué quiere decir? Existen diferentes catálogos propios del HTTP. Estamos catalogados en los 100, 200, 300 o 400 o 500. Si yo les digo a ustedes que es un 404, ¿qué me dirían? Que no se encuentra. No se encuentra, ¿no? Es un not found. Entonces, estos errores son causados por el cliente indicando que ha habido un error en el procesado de la petición a causa de que el cliente ha hecho algo mal, ¿no? Por ejemplo, un error 400 es este. Yo le puedo poner google.com, ¿no? Ah, bueno, ahí lo tiene. Ah, no sabía. Este sí es que no se puede, alcanzar. Y este es un error porque yo estoy escribiendo algo mal, ¿no? O sea, no se encuentra esta información dentro de lo que es la petición que yo estoy realizando. Entonces, por eso son los 404. ¿Algún otro que recuerden que en su experiencia, no importa que hayan desarrollado o no servicios, algún error que les haya marcado? 500. 500, 401 401, ¿cuál es? de no autorizado. No autorizado, exactamente. Yo me estoy metiendo a un recurso que no tengo autorización, ¿no? Tengo que primero pasar por un login, después hacer un redireccionamiento. Los errores 500, ¿a qué se deben? Aquí hay un error dentro del procesamiento de la información, ¿no? Esto ya queda del lado del servidor. Y entonces justamente aquí, fallo en el servidor. Los 300 son redireccionamiento. El cliente necesita realizar más acciones para realizar la petición, ¿no? O sea, para llegar a esta página, primero necesitas pasar por esta página, ¿no? Los 200, ¿qué son? Que todo está ok, ¿no? Que indica que la petición ha sido procesada correctamente. En los 100 es que ha sido recibida y se está procesando. Entonces, una vez que se está procesando, pues puede caer, ya sea puede caer en los demás, ¿no? En un 200, en un 300, en un 400 o en un 500. Simplemente aquí se inicia la petición, ¿no? Entonces, también ustedes deben de entender muy bien cuáles son estos catálogos de errores en los cuales ustedes pueden identificarlos, ¿no? Entonces, aquí está el anexo de códigos de estado de HTTP. Y entonces aquí viene, ¿no? Si es un 100, entonces continúa realizando la petición, ¿no? En la 101 está haciendo intercambio de protocolos y demás, ¿no? Aquí regresamos a los 200, el 200 es ok, y así estamos, ¿no? El 300 es el redireccionamiento, los 400 son errores de los clientes, aquí está el bad request, el unauthorized, como decía su compañera, que requeremos un pago, que está prohibido, que no se encuentra, método no permitido, etcétera, ¿no? Y desembocamos en los errores 500. Estos son importantes, chicos, porque un microservicio responde, como está montado sobre el HTTP, entonces responde sobre uno de estos errores. Es importante saberlo, ¿no? Ya después con la experiencia van sabiendo, oye, pues me regresó un 500, ok. ¿Eso qué quiere decir? Que generó un error dentro del servidor, entonces ya no le dicen nada al usuario, más bien se van a revisar sus logs, se conectan vía consola y entonces empiezan a debuguear, ¿no? Así, entonces ya los van a poder identificar de manera más correcta.
¿Qué otra característica es uso de los servidores? Ejecutan una única función. ¿Esto qué quiere decir? Seguramente en su práctica como desarrolladores quieren hacer funciones o métodos que son aquellos todos poderosos, ¿no? Y les van poniendo ahí dentro if, else, ¿no? O catch y así una serie de cosas, ¿no? ¿No les ha pasado? Que tienen una superclase, no porque sea concepto de programación orientada a objetos, sino porque su clase tiene 1000 líneas, ¿no? No sé si se han topado con eso. Sí, de mucho. Sí, Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Errores, ¿no? Errores en cuanto a tiempo de procesamiento, porque va pasando por una serie de cosas. Y la otra se puede convertir en un tema de código espagueti, ¿no? ¿Han escuchado esa definición de código espagueti? Sí, también. Sí, imagínense un sí, espagueti como tal, ¿no? En donde se están interrelacionando todos y entonces cuando te dicen, oye, modifica esta función que está contenida en esta clase y tú ves una clase de 1000 líneas, pues le ruegas a tu Dios que lo que estás haciendo no la mate, ¿no? Porque si la matas, entonces ya todo deja de funcionar, ¿no? O se hace más lenta o de plano truena. No sé si les ha pasado, ¿no? O es sí, más, ni siquiera Sí, saben lo que hace esa clase, porque no está comentada, ¿no? Entonces, ¿y esto con qué se come? ¿Y esto para qué sirve? Entonces, y como no hay documentación, ni siquiera diagramas de secuencias, de flujo, pues no sé. Entonces ahí tienen que estar averiguando qué es lo que hace esa clase, ¿no? Entonces, recuérdense estas cosas que son los microservicios, son una única función. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago una función para hacer un login, únicamente esa función debe de ser un login. No hay otra cosa, ¿no? Un microservicio por lo regular solamente tiene una clase madre, es decir, aquella que va a ejecutar todo. Y puede tener clases alternas, sí, pero solamente tiene algo muy en específico. Un login que te regrese si hiciste el pago, ¿no? Que te regrese las imágenes de un sitio, que te regrese las estrellas de un sitio, que te regrese eh, el precio, que te calcule los impuestos. O sea, esos son los microservicios porque son muy especializados. Y para esto, pues bueno, vamos a poner sobre la mesa lo que es el Amazon. Ustedes conocen Amazon, ¿no? Es muy utilizado, está muy padre. Oye, perdón Sí. insista en la cuestión de los servicios API REST. Supongamos que si quisiéramos migrar una arquitectura monolítica a microservicios, y la arquitectura monolítica es servicios REST, de las características que tú ahí nos pusiste, la única que le faltaría sería hacerlos independientes, ¿no? Porque de ahí en fuera cumple toda la lista que pusiste, ¿no? Ujú. Ahí, hay igual, ¿cómo podemos decir cómo migrar una arquitectura monolítica a una arquitectura de microservicios? Ahí otra vez viene el arquitecto de sistemas o de software con el arquitecto de la nube. ¿Por qué? Porque tú tienes que evaluar tu arquitectura. Entonces tienes que evaluar la arquitectura para ver qué servicios se pueden desacoplar o no. Ok. Entonces hay evaluaciones cualitativas y cuantitativas, ¿no? Entonces, hay técnicas para poderlo realizar. O sea, no simplemente decir, me suena esto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí les voy a pasar un ejemplo. Por ejemplo, em, de las que yo utilizo se llama Alma y hay otra que se llama Atam. Estos que son, por ejemplo, Alma significa. Entonces, te va a decir qué tanto se puede modificar tu arquitectura, ¿no? Porque, por ejemplo, pongamos de ejemplo Amazon, ¿no? Entonces dices, esto es una arquitectura monolítica, por así decirlo, ¿no? Entonces,
la primera pregunta que te hace Alma es, ¿esto que está aquí puede convertirse en un microservicio? Sí, no, ¿por qué? Porque si tú mueves esto, como partes de una monolítica, no sabes cuál va a ser el impacto, ¿no? O sea, no sabes qué tantos están dependiendo de ti, ¿no? Y así te vas por cada una de ellas y le haces una especie de diagnóstico para decir, este puede ser un microservicio o no puede ser un microservicio. O a qué nivel de microservicio podemos llegar, porque también te pueden decir, este es un microservicio, este es otro, este es otro. Entonces te vas llenando de muchos microservicios, ¿no? Más bien yo considero que este es un microservicio el que te llega a todo esto. Este es otro microservicio. Y así vas discerniendo que sí y que no. Entonces, quien te ayuda para esto se llama Alma. Entonces, este es un análisis que te dice que puedes o no hacer este tipo de cambios, ¿no? Entonces, se los paso. Esto ya es un poquito más, este, el- también se nos escapa del curso, pero se los paso a consideración para que ustedes vayan viendo un poco acerca de ellos. Nosotros vamos a aplicar Alma no a total, pero vamos a rozarla un poco. La profundidad obviamente es un curso muy especializado para poderlo hacer. Aquí les voy a pasar unos tips como nosotros podemos realizarlo. Y el otro se llama ATAM. Este te dice, ok, ya lo separaste, ¿cuál es el riesgo que tienes al separarlo, no? O sea, ¿te va a funcionar? ¿No te va a funcionar? Sí, sí, dime por qué. Si no, dime por qué. Y esto está catalogado más a nivel de servicio, a nivel de negocio, ¿no? Entonces, justamente aquí tenemos business drivers, o sea, cuáles son los manejadores de negocio y cuáles son la parte de arquitectura de software, ¿no? Y te va diciendo cuáles son esos escenarios y vas viendo cuál es el riesgo que tienes tú al hacer esos cambios. Entonces, hay diferentes técnicas, estas son las que yo utilizo para que ustedes tengan conciencia de que no solamente es decir, ok, lo voy a separar. Lo que tú debes de hacer cuando te enfrentes a esto se le llama la reingeniería de software. ¿Lo han encontrado? ¿Lo han escuchado? Me decía, oye, ¿qué es la reingeniería de software? Ahí trata libros. La reingeniería de software es lo que está, abres el bote de la basura y lo tiras. ¿Por qué? Porque justamente te metes en este tipo de cosas en las que le vas a meter 6 meses de muy profundo análisis, pero va a haber algo que va a fallar. Eso es como lo explicábamos en los tres principios, ¿no? Todo software tiene fallas. Y entonces, si no está bien documentado, si no está bien este, realizado este análisis, por más que tengas experiencia, siempre va a haber algún tipo de cosas mejor. Lo que se recomienda es hacer una arquitectura y un rediseño desde cero, para que no tengas ese tipo de problemas, ¿no? Y poder empezar desde cero y poder empezar a aplicar pues todos los principios. Y entonces, en lugar de decidir si este o no pues, se va para microservicio, mejor tú di, este es un microservicio. Y entonces así vas llenando toda tu arquitectura, ¿no? Y vas llenando todo tu software, tu front, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces es complicado. Hay técnicas como ya se las pasé, pero bueno, en mi experiencia les puedo decir esto. Reingeniería significa lo que ya tienes, gracias, empiezo desde cero. Porque si no se me va a cumplir, nunca acabas, es un cuento de nunca acabar, ¿no? Porque no está bien documentado, porque no está bien probado, porque la persona que, es más, ya ni existe el código. No sé si les ha pasado. Que llegan y, oye, ¿dónde está tu repositorio de código? Ah, pues quién sabe. Solamente tengo Sí, el compilado. No, pues bájate un de compiler, ¿no? Y vamos a empezar a ver cómo está por dentro. Y a veces los de compiler no funcionan tan bien como quisiéramos. ¿Y dónde está la documentación? ¿Dónde están los diagramas de flujo? ¿Dónde están esto? ¿Dónde está lo otro? Pues no hay nada, ¿no? Es como el meme del árbol y del columpio. La documentación nunca existe dentro
proyecto de software, ¿no? Para eso existen otras técnicas para poder documentar, pero bueno, es algo que hay que tener mucho en consideración. Regresando un poco, solamente ejecutan una función. Regresando a nuestro ejemplo de Amazon, hay uno que solamente te va a entregar el banner, hay uno que te va a entregar esto, hay uno que te va a entregar esto, y hay uno que te va a entregar esto. ¿Cómo ustedes lo pueden identificar? Porque cuando hacen un control F5, si se fijan, va llenando poco a poco cada una de las partes. ¿Se dieron cuenta? Algunos responden más rápidos, otros responden más lentos. ¿Por qué? Porque cada uno de los microservicios que tiene Amazon por dentro están realizados de esta forma, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber cómo está hecho Amazon por dentro? Aquí le van a poner View Page Resource y ahí aparecen. Que cargue porque sí está pesada. Entonces, si ustedes quieren empezar a ver cómo está Amazon por dentro, le pueden echar una ojeada, ¿no? Ahí están. Ahorita les digo dónde están los microservicios. Ah, pues es son las funciones. Amazon está hecho con, si no me equivoco, con Node.js. Entonces utilizan lo que son muchas funciones ahí adentro. Justo el caso que nos compete ahora. Los microservicios son muy rápidos porque utilizan JSON. ¿Saben lo que es JSON, chicos? JSON significa JavaScript Object Notation. Es una notación que empezó a utilizar JavaScript desde sus inicios, que también lo utilizan los microservicios porque es muy fácil. Y justamente aquí estamos viendo el ejemplo. ¿Qué es un JSON? Es un texto que tiene su key y su value. El key es el nombre de la variable, por así decirlo, y el value es aquel que le estamos nosotros mandando. Entonces, esto es un JSON. Todo lo que tenga que ver con strings va a estar mandado entre comillas simples o comillas dobles, no hay ninguna diferencia entre ellos, separados por dos puntos, y aquellos que son valores numéricos van sin comillas. Esa es la regla muy sencilla, ¿no? Aquí tenemos otro JSON. Nombre de la llave, valor de esa llave. Entonces, este request ID tiene este valor. Esta llave tiene este valor. Este ID tiene este valor. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, ahí están los microservicios de Amazon andando. Entonces, donde vean functions, aquí está llamando a los microservicios. Es este. Este es otro microservicio. Ya si ustedes se quieren meter un poco más a Amazon, me parece que cuando ustedes le ponen así, inspect, y se meten a sus librerías de source, y aquí en JavaScript, ahí aparece. Ahí si se fijan, ahí está, ¿no? Esta es la llamada, un microservicio de Amazon. Vamos a ver Bueno, estas son las imágenes. Pero también son llamadas a partir de un microservicio. ¿Y dónde están los otros? Déjenme ver. Ahí está JavaScript. Estas funciones que ustedes están viendo aquí mandan a llamar este archivo JS. Y aquí están las llamadas a los microservicios. ¿Ya vieron? Nada más que esto está haciendo, los microservicios aquí se están utilizando mediante Ajax. ¿Alguien ha escuchado Ajax? Esto es completamente JavaScript. Sí. Sí, no, aquí está, ¿no? Asynchronous, Java Invocation o algo así. Aquí están los otros. Le pasa los parámetros y aquí está el JSON. ¿Ya lo vieron? Aquí está el response. Y este es el call, no el callback. Entonces, este es el microservicio de agregar al carrito. ¿Ya lo vieron? Hay otro servicio que se encarga únicamente de actualizar la cantidad que tiene el carrito. ¿Ya lo vieron? Y debe por haber aquí otro
en donde llena la parte de los banners. Por ahí debe de estar. O debe de estar contenido dentro de otra librería en JavaScript, ¿no? Pero ahí está claramente. Aquí está el side panel, es este. El side panel es este. Yo creo que es el que está arriba. Y habrá que ver después. Con un poco me parece que es este. Este es un microservicio de Amazon. Y aquí se está mandando a llamar una lista. Obviamente, como les digo, esto está siendo utilizado por JavaScript. Nosotros vamos a hacer el llamado por medio de Java, que es parecido, pero bueno, tiene sus características, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden ustedes ver los servicios de Amazon como se están siendo utilizados, ¿no? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.